El jalón en el brazo me sacó de la fila y el grito de Gisela resonó en todo el salón lleno de campesinos. Soy Severina, de 74 años, fundadora de la cooperativa. Ella no sabía que el suelo que pisaba tenía mi firma oculta. El calor de mayo en el Valle del Silencio siempre ha sido espeso, de esos que se te pegan a la piel como si la misma tierra quisiera cobrarte el aire que respiras. Ese día, el salón principal de la cooperativa de caficultores estaba hasta el tope. El olor a empanadas de viento, a café recién tostado y al sudor de más de 80 familias que habían bajado de los cerros llenaba el espacio. En el techo, 3 viejos ventiladores de hierro giraban despacio, haciendo un ruido sordo, como el quejido de un animal cansado que se niega a morir. Yo llevaba puesta mi falda de percal gris y ese saco de lana marrón que uso cuando el frío de mis huesos se pone necio. Mis manos, oscuras por la resina del café que se mete bajo las uñas y nunca más se quita, descansaban sobre el borde de la baranda de madera. Esas manos habían ayudado a levantar cada uno de los ladrillos de ese salón cuando todo esto no era más que un potrero lleno de maleza y promesas. Gisela, mi nuera, carajo, parecía de otro mundo. Había llegado de la capital hacía 3 años para casarse con mi hijo René. Él, a quien crié cargando bultos de 60 kilos en la espalda tras la muerte de su padre, se había convertido en el gerente general de la cooperativa. Le pagué los estudios con cada grano de café que clasifiqué bajo la luz de una vela, pero la universidad no le enseñó a tener pantalones. Gisela, con sus trajes de sastre ajustados, su cabello pintado de un rubio que parecía paja seca y ese perfume empalagoso que olía a farmacia cara, se la pasaba diciendo que la cooperativa necesitaba modernizarse. Para ella, modernizarse significaba hacernos a un lado a los viejos que fundamos el lugar. Nos miraba como si fuéramos estorbos, carbón apagado que solo ensuciaba sus pisos limpios. Esa tarde del Día del Trabajo, Gisela había organizado un evento que llamó De Altura. Invitó al alcalde, a 3 exportadores de la ciudad que nunca en su vida habían tocado una planta de café y a los periodistas locales. Puso unas cintas rojas para dividir el salón. Adelante los invitados importantes, los de saco y corbata. Atrás, arrinconados como si debieran algo, los verdaderos dueños de la tierra, los campesinos con sombrero de paja y machete al cinto. Yo me senté en medio del alboroto junto a don Tiburcio, mi compadre de toda la vida, que perdió 2 dedos en una despulpadora hace 30 años, y doña Custodia, la que cocinaba para los jornaleros en los tiempos difíciles. Estábamos escuchando a René dar un discurso que claramente le había escrito su mujer. Hablaba de rendimiento óptimo, de alianzas estratégicas y de palabras rimbombantes que a nuestra gente de la montaña no le decían nada. Gisela estaba de pie a un lado del escenario, con los brazos cruzados, vigilando todo con ojos de águila. De pronto, René anunció el punto fuerte del día: la firma de una alianza exclusiva con una multinacional llamada Altiplano Corp. Yo ya había leído ese contrato. Don Tiburcio me lo había conseguido a escondidas la semana anterior porque, aunque tenga los ojos cansados, todavía sé leer las letras chiquitas que los abogados ponen para engañar al pobre. El documento era una condena de muerte para los pequeños productores del valle. Les exigía entregar toda su cosecha a un precio fijo miserable durante 10 años, sin importar si había plaga o sequía. Era, llanamente, volver a los tiempos de la esclavitud en nuestra propia tierra. Cuando René levantó la pluma de oro que Gisela le había comprado para la ocasión, sentí que la sangre me hervía. Mis rodillas crujieron, pero me levanté con la fuerza que da la rabia. Caminé por el pasillo central, despacio, pero con paso firme. El taconeo de mis sandalias gastadas se escuchó en todo el salón. Los murmullos de los campesinos comenzaron a subir de tono. Ellos me conocían. Sabían que si Severina Delgado se ponía de pie, era porque el río traía piedras. «René», dije con voz clara, esa voz que usaba para llamar al orden cuando él era un chiquillo malcriado. «Ese papel no se firma. Estás entregando el sudor de la gente por unas monedas que no van a durar ni 3 cosechas». René se puso pálido. Dejó la pluma sobre la mesa y me miró con una mezcla de vergüenza y miedo. Pero antes de que pudiera abrir la boca, Gisela saltó del escenario. Sus tacones altos resonaron como tiros sobre el cemento.
Me interceptó antes de que yo pudiera dar un paso más hacia la tarima. Su rostro, cubierto de polvo blanco y rubor rosa, estaba desfigurado por el coraje. No le importó que tuviéramos a todo el pueblo de testigo, ni que los periodistas estuvieran apuntando con sus cámaras de rollo. Me agarró del brazo con una fuerza que no creí que tuviera esa mujer de ciudad. Sus uñas largas se enterraron en mi piel vieja. Me arrastró con brusquedad hacia la puerta lateral, la que daba a los viejos patios donde antes secábamos el café al sol. «Usted huele a sudor y a trabajo barato. Es una vergüenza. Espere afuera y no opine», me gritó en la cara, escupiendo las palabras con un desprecio que me heló el pecho. El silencio que cayó sobre el salón de la cooperativa fue tan pesado que se podía escuchar el goteo del agua en el lavadero del patio. Nadie respiraba. Mi hijo René bajó la cabeza, mirando fijamente sus zapatos brillantes, incapaz de levantar la voz para defender a la mujer que lo parió, y lo sacó adelante a puro pulmón. Yo no lloré. El dolor físico de su agarre no era nada comparado con la humillación de ver en lo que se había convertido mi propia sangre por culpa de la codicia de una extraña. La miré fijo a los ojos. Ella esperaba que me hiciera chiquita, que agachara la cabeza y saliera al patio a llorar mi vejez como tantas otras veces lo había hecho en el silencio de mi cocina. Pero se equivocó de mujer. Yo he sobrevivido a plagas que quemaron colinas enteras, a las crecidas del río que casi se llevan mi rancho y al hambre de los años de la violencia. Una niña consentida que no sabe lo que es tener una ampolla en las manos no me iba a hacer doblar las rodillas. Metí la mano libre en el bolsillo de mi falda gris. Mis dedos tocaron el metal frío de la llave de mi viejo cofre y, junto a ella, el papel amarillento que llevaba doblado en 4 partes desde hacía 2 días. Era el acta de donación original de los terrenos de la cooperativa, fechada en 1972, firmada ante el único notario que había en la provincia en ese entonces. Sostuve el papel frente a su cara pintarrajeada. Su mano, que aún me apretaba el brazo, comenzó a temblar ligeramente al ver el sello de agua y la firma en tinta azul que destacaba en el centro del documento. «Perfecto», le dije, manteniendo mi voz en un susurro tan frío que pareció apagar el calor del salón. «Entonces lee esto antes de cerrar la puerta». Gisela bajó la mirada hacia el papel. Sus ojos recorrieron las primeras líneas, donde se especificaba que el terreno sobre el cual estaba construido el salón, las bodegas de almacenamiento y las oficinas de la gerencia pertenecía en su totalidad a Severina Delgado, y que cualquier decisión comercial, venta o sociedad requería la aprobación y firma de la propietaria del suelo. La cooperativa solo tenía un derecho de uso que expiraba si se intentaba vender o ceder el control a manos extranjeras sin el consentimiento explícito de la fundadora. El color rosa de sus mejillas desapareció por completo, dejándola con una palidez de muerta. La altanería de sus ojos se transformó en un desconcierto absoluto. Intentó hablar, pero solo le salió un silbido ahogado. Don Tiburcio, que había estado observando la escena con los puños apretados, se puso de pie, haciendo chirriar su silla de madera contra el suelo. Luego se levantó doña Custodia. Uno a uno, los campesinos de las filas de atrás comenzaron a pararse. El ruido de las sillas y el murmullo de indignación se convirtieron en un estruendo que llenó el salón. Toda la cooperativa se paró. El silencio que siguió a mis palabras fue tan denso que casi se podía masticar. Gisela se quedó de piedra, con los ojos clavados en ese papel amarillento que yo sostenía con el pulso más firme que me permitían mis 74 años. Su mano, que hacía un segundo me apretaba el brazo con la soberbia de quien se cree dueño del mundo, se fue aflojando despacio, como si el papel le estuviera quemando los dedos. Vi cómo tragaba saliva, y esa capa de maquillaje fino que traía en la cara no pudo ocultar el golpe de sangre que le subió por el cuello. No esperé a que se recuperara del susto, ni a que mi hijo René encontrara las palabras que se le habían atorado en el gaznate. Con la dignidad que me daba haber sembrado cada rincón de este valle, di media vuelta y caminé hacia la salida lateral. Mis sandalias viejas, esas que Gisela tanto criticaba porque decía que daban mala imagen, sonaron con fuerza sobre el piso pulido del salón. A mis espaldas, el murmullo de los campesinos ya no era un rezo bajito.
Era un rugido que crecía como el agua del río cuando baja de la montaña en tiempo de tormenta. Crucé el patio de cemento donde antes secábamos el café al sol. El aire de afuera estaba tibio, cargado con ese olor a tierra mojada y a cáscara de café fermentada que a mí me sabe a vida, pero que a mi nuera le revolvía el estómago. Me fui directo a mi pequeña casa, una construcción de madera y tejas de barro que quedaba a unos 50 metros de las bodegas principales de la cooperativa. Ese terreno era el corazón de todo, el lote número 1 de la parcelación original que mi difunto esposo, Laureano, y yo compramos a punta de puro machete y jornadas de 16 horas diarias. Al entrar, cerré la puerta de madera con el cerrojo de hierro. Me senté en mi mecedora de mimbre, esa que tiene una pata más corta y cojea un poco si uno se mueve muy rápido. Apoyé las manos sobre mis rodillas, que me dolían por la caminata y por la rabia acumulada. El cuarto estaba en penumbra, apenas iluminado por la luz amarillenta que entraba por la ventana alta. En la pared de enfrente colgaba el retrato de Laureano, con su sombrero de lado y esa sonrisa de hombre que no le temía a nada. «Ya empezó, viejo», le dije en voz baja, mirando sus ojos pintados en el marco de madera. Ya se dieron cuenta de que la vieja no estaba dormida. Me quedé un rato largo en silencio, escuchando el alboroto que venía desde el salón de la cooperativa. Podía oír los gritos de la gente, las bocinas de los carros de los periodistas que seguramente salían a toda prisa a mandar la noticia a la ciudad, y los llamados desesperados de René por el micrófono intentando calmar a la muchedumbre. Pero la gente del campo no es tonta. Se puede aguantar la pobreza, se puede aguantar el mal clima, pero la humillación a los viejos es algo que en el Valle del Silencio no se perdona. Mientras esperaba a que el agua para el café hirviera en la estufa de leña, me puse a pensar en cómo habíamos llegado a esto. La vejez tiene una cosa muy curiosa. Te vuelve invisible para los demás. Para Gisela, y lamentablemente también para mi hijo, yo me había convertido en una especie de adorno viejo, un mueble que estorbaba en el paso y que había que arrinconar para que no afeara la decoración. Pensaban que porque ya no cargaba bultos ni andaba metida entre los cafetales con el canasto amarrado a la cintura, mi cabeza ya no servía para pensar. Se les olvidó que para mandar hay que saber obedecer y que para administrar la riqueza primero hay que conocer el hambre. René se olvidó de las noches en que no teníamos que cenar más que agua de panela con un pedazo de queso seco, y de cómo yo me pasaba las horas cosiendo ropa ajena para que él tuviera cuadernos limpios en la escuela. La universidad en la capital le llenó la cabeza de números y de gráficos de colores, pero le vació el pecho de memoria. Y luego llegó ella, con sus ínfulas de gran señora, a convencerlo de que el pasado era una vergüenza que debían enterrar bajo una capa de concreto y contratos en inglés. Pero yo no estaba acabada. En el fondo de mi cofre de madera, debajo de las sábanas de lino que heredé de mi madre y de las cartas de amor que Laureano me escribió cuando estábamos de novios, guardaba mi verdadero poder. No eran solo las escrituras de 1972. Eran las actas de constitución, los registros de aportes de cada uno de los fundadores y, lo más importante, el respeto de 80 familias que sabían que yo nunca les había echado una mentira. Un golpe suave en la puerta me sacó de mis pensamientos. No tuve que preguntar quién era. El golpe de 3 toques secos, y luego uno espaciado, era la seña que mi compadre Tiburcio usaba desde hacía 40 años. Abrí la puerta. Ahí estaba él, con su sombrero de paja entre las manos limpias de resina, mostrando los 3 dedos que le quedaban en la mano derecha. Detrás de él venía doña Custodia, todavía con el delantal puesto y los ojos bien abiertos por la emoción. «Pase, compadre, pase, Custodia. El café ya casi está», les dije haciéndome a un lado. Los dos entraron y se sentaron a la mesa de cedro. Doña Custodia se arrimó a la estufa para ayudarme con las tazas, mientras Tiburcio se acomodaba el sombrero en la rodilla. «Severina, la que se armó allá adentro no tiene nombre», dijo Tiburcio, con una sonrisa que le arrugaba toda la cara. En cuanto saliste, la gente empezó a gritarle de todo a esa mujer. René intentó defenderla, pero don Cleto se subió a la tarima y le dijo en su cara que si no respetaban a la fundadora, no había café para nadie.
Los exportadores de la ciudad se subieron a sus camionetas blindadas y se fueron de inmediato. Dijeron que ellos no hacían negocios en pueblos alborotados. ¿Y Gisela?, pregunté, sirviendo el café caliente en las tazas de barro. Se encerró en la oficina de la gerencia, respondió Custodia, tomando un sorbo largo. Estaba gritando tan fuerte que se escuchaba hasta el camino. Decía que éramos unos indios ignorantes y que nos iba a meter a todos a la cárcel por invasores. Pero René estaba mudo, Severina. Ese muchacho parecía un alma en pena, mirando el papel que le dejaste en la mesa antes de salir. Me senté con ellos. El calor de la taza de barro me entibió las manos. Sabía que este era solo el primer round de una pelea que se iba a poner muy fea. Gisela no se iba a quedar de brazos cruzados. Tenía abogados en la capital y el respaldo de la junta directiva que ella misma había ayudado a armar con gente de afuera, desplazando a los socios locales. «Tenemos que movernos rápido, compadre», le dije a Tiburcio mirándolo fijo. «El papel que les mostré es de verdad, pero ellos van a buscar cualquier recoveco legal para tumbarlo. Van a decir que la donación que le hice a la cooperativa en 1985 anula la propiedad de la tierra. Lo que no saben es que esa donación tenía una cláusula de reserva». Tiburcio asintió, entornando los ojos. Él recordaba muy bien aquella asamblea donde firmamos los documentos bajo la sombra del viejo samán que estaba en la entrada. «La cláusula de retroversión», dijo él, con voz pausada. «Si la cooperativa cambiaba su objeto social, o si se entregaba el control de las decisiones a personas ajenas a los productores del Valle del Silencio, la tierra y todo lo construido sobre ella volvía a tus manos de manera inmediata». «Exactamente», respondí. «Y ese contrato que René quería firmar con Altiplano Corp. establece que la multinacional tendría el derecho de veto sobre la venta del café, la fijación de precios y la administración de las bodegas durante 10 años. Eso es, legalmente, entregar el control. Es una traición, Severina», dijo Custodia con rabia, golpeando la mesa con el puño. «Mi nieto trabaja en el beneficio de café y me contó que ya estaban planeando despedir a la mitad de los muchachos para meter máquinas automáticas de esas que traen de fuera. Nos quieren dejar sin nada. Por eso no podemos dejarnos ganar por la prisa», les expliqué, bajando la voz. «Si salimos a pelear a los gritos, ellos van a decir que somos unos viejos revoltosos, que no queremos el progreso. Gisela es experta en usar los periódicos y la radio para ponernos como los malos de la película. Tenemos que jugar con las mismas reglas de ellos, pero con las cartas que nosotros tenemos. Nos quedamos hasta muy entrada la noche, planificando cada paso. El plan tenía que ser perfecto y ejecutarse con la precisión de un relojero. No podíamos fallar, porque si perdíamos esta batalla, no solo perderíamos las tierras, perderíamos el futuro de nuestros hijos y nietos, que acabarían como peones mal pagados en su propio suelo. Lo primero era convocar a una asamblea general extraordinaria, pero no la convocaríamos nosotros de manera abierta para no levantar sospechas. El reglamento de la cooperativa, que yo misma ayudé a redactar en una máquina de escribir portátil hace más de 30 años, estipulaba que si el 20% de los socios activos solicitaba una asamblea de emergencia para revisar los contratos de asociación, el gerente estaba obligado a convocarla en un plazo no mayor a 5 días hábiles. Si no lo hacía, la Junta de Vigilancia, que todavía estaba integrada por gente de nuestra confianza, podía asumir la convocatoria. «Yo me encargo de recoger las firmas esta misma noche, Severina», dijo Tiburcio, levantándose de la silla. «Voy a subir a las veredas de El Líbano y San Isidro. Los muchachos me van a acompañar a caballo. Para mañana, al amanecer, tendremos más de la mitad de las firmas de los socios. Nadie quiere ese contrato con los de Altiplano. Y yo voy a hablar con las mujeres», añadió Custodia, acomodándose el chal. «Las esposas de los caficultores son las que manejan la plata de la casa y saben lo que cuesta cada centavo. Si les explico que ese contrato significa que sus hijos no van a tener trabajo, van a poner a sus maridos a firmar de inmediato». «Bien», dije, sintiendo que un calorcito de esperanza me llenaba el pecho. «Pero recuerden, discreción absoluta. Si Gisela se entera de que estamos recogiendo firmas, va a intentar comprar a algunos de los socios o va a mandar a sus abogados a anular el proceso. Todo tiene que hacerse al amparo de la noche, de boca en boca, como en los viejos tiempos.
Una vez que se fueron, me quedé sola de nuevo. La casa estaba en completo silencio, salvo por el cantar de las ranas en la acequia cercana. Me acerqué al baúl y saqué un viejo cuaderno de contabilidad de pastas negras. Ahí llevaba yo mi propio registro de la cooperativa. No eran las hojas de cálculo que René usaba en su computadora moderna, pero en esas páginas amarillentas estaba escrita la verdadera historia del Valle del Silencio. ¿Quiénes habían aportado madera para las vigas? ¿Quiénes habían trabajado los domingos sin cobrar un peso? ¿Y quiénes habían perdido su cosecha por ayudar a un vecino que se había quedado en la ruina? Fui pasando las hojas despacio, sintiendo el olor a papel viejo. Detrás de cada nombre había una cara, una familia, una historia de lucha. No iba a permitir que una aparecida que solo sabía de números y de perfumes caros viniera a borrar todo eso con una firma. Me acosté muy tarde, pero no pude dormir de corrido. Cada tanto me despertaba el ruido de un carro pasando por la carretera principal o el ladrido de los perros a lo lejos. Sabía que René estaría en su casa de la loma, esa que Gisela había decorado con muebles modernos que no pegaban con el paisaje, seguramente discutiendo con ella. Me dolía el alma por mi hijo. Me dolía ver que se había dejado deslumbrar por el brillo falso de la ciudad, olvidando de dónde venía. Pero a veces la única forma de que un árbol crezca derecho es podarle las ramas secas, aunque duela el corte. A las 5 de la mañana, cuando el cielo apenas empezaba a ponerse de un azul claro y la neblina todavía cubría los cafetales, escuché el trote de un caballo que se detenía frente a mi puerta. Me levanté de inmediato, me eché el saco marrón sobre los hombros y abrí la puerta. Era Tiburcio. Tenía la cara pálida por el frío de la madrugada y los ojos rojos de no haber dormido, pero en su mano derecha sostenía un rollo de hojas de papel ministro atadas con una cuerda delgada. «Aquí están, Severina», me dijo, desmontando del caballo con cierta dificultad por su pierna mala. No firmó el 20%, firmaron casi todos. Los de la parte alta bajaron de sus casas en pijama para poner su huella o su firma cuando les explicamos lo que estaba pasando. La gente está lista. Tomé los papeles. Al tacto se sentían ásperos, marcados por las huellas dactilares manchadas de tinta de hombres y mujeres que habían pasado su vida labrando la tierra. Era el documento más valioso que había tenido en mis manos en mucho tiempo. «Gracias, compadre», le dije, apretándole el brazo. «Vaya a su casa a descansar y a tomarse un caldo caliente. La primera parte ya está hecha». Ahora venía lo más difícil, la entrega del documento. Tenía que hacerlo yo misma, en la oficina de la gerencia, frente a frente con René y con Gisela. Sabía que intentarían amedrentarme, que usarían términos legales complicados para hacerme dudar, o que apelarían al chantaje emocional diciendo que estaba destruyendo la carrera de mi propio hijo. Pero yo ya no era la madre que callaba para no crear discordia en la familia. Ahora era la guardiana de la tierra de todos. Me preparé con calma. Me peiné el cabello blanco y me lo recogí en ese moño apretado que siempre he usado. Me puse mi falda de percal limpia y acomodé el rollo de firmas en una bolsa de tela de yute, de esas que usamos para las muestras de café de primera calidad. A las 8 de la mañana, cuando el sol ya empezaba a calentar el cemento de los patios, salí de mi casa. Caminé despacio hacia el edificio de las oficinas administrativas, un bloque de 2 pisos que desentonaba con las bodegas de madera, pero que Gisela había mandado construir para tener una recepción digna de los clientes internacionales. Al entrar, la secretaria de René, una muchacha del pueblo que me conocía desde niña, me miró con ojos de asombro y un poco de miedo. «¿Doña Severina?», susurró, levantándose de su silla. «El ingeniero René está en su oficina con la señora Gisela y con un abogado que llegó temprano de la ciudad. No sé si pueda pasar». «No te preocupes, mi hija», le dije con una sonrisa suave, pero con un tono que no admitía réplicas. «Yo no vengo a pedir permiso. Vengo a entregar una correspondencia de carácter urgente». Caminé hacia la puerta de madera fina que decía «Gerencia General». No toqué. Simplemente empujé la puerta y entré, haciendo que los 3 ocupantes de la oficina se voltearan de golpe, como si hubieran visto aparecer un fantasma en medio de la luz del día. La puerta de la gerencia general se abrió sin hacer ruido, pero el golpe de aire que entró conmigo pareció sacudir la oficina entera. El espacio era frío,
helado por un aparato de aire acondicionado que Gisela había mandado instalar en la pared y que zumbaba como un enjambre de avispas molestas. El olor a cuero nuevo de los sillones y a desinfectante de lavanda flotaba en el ambiente, intentando inútilmente tapar el aroma a café que se colaba por las rendijas de las ventanas. René estaba sentado detrás de su gran escritorio de caoba, ese que costó más que la cosecha de 3 familias juntas. A su lado, Gisela permanecía de pie, con un fajo de papeles en la mano, y esa expresión de suficiencia que no se le quitaba ni para dormir. Frente a ellos, un hombre flaco, de traje gris impecable y cabello aplastado con gomina, revisaba unos documentos con una lupa pequeña. Era el abogado de la capital, el doctor Héctor Montenegro, un hombre que tenía la mirada fría de los que solo ven la vida a través de los números de un contrato. Al verme entrar, Gisela dio un paso al frente, con los ojos abiertos de par en par. Su rostro se transformó en una máscara de indignación absoluta. ¿Pero qué es esto?, dijo levantando la voz con ese tono chillón que me taladraba los oídos. ¿Quién la dejó pasar? Marta. Le dije que no quería interrupciones. Esta es una reunión de carácter privado y confidencial. La secretaria asomó la cabeza por la puerta, pálida y temblorosa, pero yo le hice una seña suave con la mano para que se retirara. No necesitaba que nadie me defendiera en mi propia casa. Tranquila, muchacha, que la culpa no es tuya, dije, mirando fijamente a mi nuera. Yo no vengo a interrumpir nada, Gisela. Vengo a entregar lo que por derecho nos corresponde. René se levantó de la silla despacio, como si le pesara el cuerpo. Tenía unas ojeras profundas que le daban un aspecto demacrado y la camisa arrugada, señal de que no había pegado el ojo en toda la noche. «Mamá, por favor», susurró, con una voz que daba lástima. «No compliques más las cosas. Estamos en medio de una negociación muy importante para el futuro de todos. El doctor Montenegro vino exclusivamente para arreglar los detalles del acuerdo con Altiplano Corp. Por favor, regresa a la casa. Yo voy más tarde y conversamos con calma». «No, René», respondí, manteniendo mi tono de voz bajo pero firme, ese que no necesita gritar para hacerse respetar. Ya el tiempo de las conversaciones a escondidas se terminó. Ahora vamos a hablar con las cartas sobre la mesa. Caminé hacia el escritorio de caoba. Cada paso que daba con mis sandalias gastadas parecía marcar un ritmo sagrado en ese templo de concreto que ellos habían construido sobre mis recuerdos. Con un movimiento pausado, levanté la bolsa de yute que llevaba bajo el brazo y la dejé caer sobre el centro del escritorio, justo encima de los papeles timbrados del abogado. El golpe sordo del saco lleno de hojas hizo que el doctor Montenegro diera un pequeño brinco en su silla. «¿Qué es esto? ¿Una broma de mal gusto?», preguntó Gisela, mirando la bolsa de yute como si fuera un animal ponzoñoso. «Saque esa porquería de aquí, señora. Está ensuciando la madera de importación. Esta porquería, como tú la llamas, son 94 firmas», dije cruzando los brazos sobre mi pecho. «Son las firmas y las huellas dactilares del 85% de los socios activos de esta cooperativa. Aquí estamos solicitando formalmente la convocatoria a una Asamblea General Extraordinaria en un plazo no mayor a 5 días hábiles, tal como lo estipula el artículo 22 del reglamento interno que tu marido firmó cuando asumió la gerencia». El abogado Montenegro frunció el ceño, dejó su lupa sobre la mesa y estiró la mano para abrir la bolsa de yute. Con 2 dedos, como si temiera contagiarse de alguna peste de campo, sacó el rollo de hojas de papel ministro. Sus ojos rápidos de leguleyo recorrieron las primeras páginas, donde los nombres de las familias del valle estaban escritos con tinta azul y caligrafía esforzada de escuela rural. «Esto no tiene validez inmediata», dijo el abogado, intentando mantener una sonrisa de superioridad que no le llegaba a los ojos. «Una solicitud de asamblea requiere un proceso de validación por parte del Consejo de Administración. Nosotros podemos dilatar la revisión durante meses si así lo consideramos conveniente. El contrato con Altiplano Corp se firmará esta misma semana, con o sin asamblea». Gisela soltó una risita triunfal y se acomodó el cuello de su saco sastre. «¿Lo ve, señora? Sus firmas no sirven para nada. Ustedes los viejos creen que las cosas todavía se manejan como en los tiempos en que cambiaban sacos de café por mulas. El mundo ya cambió. René, dile a tu madre que se retire de una vez.
No podemos seguir perdiendo el tiempo con caprichos de ancianos resentidos. Miré a mi hijo. René no decía nada. Tenía los ojos fijos en la bolsa de yute y vi cómo apretaba los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Él sabía perfectamente lo que significaban esas firmas. Él conocía a la gente de este valle mucho mejor que su esposa y su abogado de ciudad. Sabía que detrás de cada uno de esos trazos había un hombre dispuesto a cerrar la carretera o a dejar que el café se pudriera en las ramas antes de dejarse pisotear. «Usted es muy hábil con las leyes de la ciudad, doctor Montenegro», le dije al abogado, ignorando por completo los insultos de Gisela. «Pero le hace falta leer un poquito de historia local antes de venir a darnos lecciones. René, abre el cajón inferior de tu escritorio, el que tiene la cerradura de bronce vieja». Mi hijo me miró con desconcierto, pero mi mirada lo obligó a moverse. Abrió el cajón y sacó una carpeta de cartón marrón que estaba en el fondo, cubierta por una fina capa de polvo. Era el archivo histórico que Gisela había ordenado tirar a la basura el año pasado, pero que René, en un destello de sensatez, había guardado en su oficina. «Busca la escritura de donación de 1985», le ordené. «La que firmó mi esposo Laureano y yo cuando le entregamos las tierras a la cooperativa para que construyeran las bodegas y este mismo edificio donde estamos parados». El abogado Montenegro se acomodó los lentes y se inclinó sobre el escritorio, contagiado por la tensión que de pronto se había apoderado de la habitación. René hojeó la carpeta con manos temblorosas hasta que encontró el documento amarillento, el que llevaba el sello de la notaría primera de la provincia. «Léale al doctor la cláusula cuarta, hijo», dije, sintiendo que la voz se me ponía tan dura como la madera de Guayacán. «Léela en voz alta para que tu esposa también entienda de qué se trata este trabajo barato del que tanto se burla». René tragó saliva. Su voz, que solía ser firme y segura cuando daba discursos frente a los micrófonos, ahora era un hilo apenas audible. «Cláusula cuarta, de la retroversión de dominio», leyó René, con la mirada clavada en el papel. «Los donantes, Laureano Delgado y Severina Delgado, transfieren el uso y la propiedad de los lotes descritos en este documento a la Cooperativa de Caficultores del Valle del Silencio, bajo la condición expresa de que la administración, toma de decisiones y comercialización de los productos agrícolas permanezcan bajo el control exclusivo de los productores locales asociados». «Sigue leyendo, René», le exigí, dando un paso más hacia el escritorio. «Lee la parte de la sanción». El muchacho carraspeó y una gota de sudor le corrió por la sien. Si la cooperativa cediera el control de sus activos, el derecho de veto sobre las ventas o la administración de sus instalaciones a terceras personas, naturales o jurídicas, de carácter ajeno a los productores del valle, la presente donación quedará revocada de pleno derecho. Las tierras y todo lo edificado sobre ellas revertirán al patrimonio exclusivo de los donantes o sus herederos directos, de manera inmediata y sin necesidad de declaración judicial previa. El silencio que siguió a la lectura fue tan absoluto que se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado como si fuera un trueno en medio de la noche. El abogado Montenegro le arrebató el documento a René con una brusquedad que perdió toda su elegancia de ciudad. Sus ojos se movían de un lado a otro sobre las líneas del texto, buscando desesperadamente una salida, una coma mal puesta, una palabra que le permitiera anular la cláusula. Pero el viejo notario de la provincia, que en paz descanse, era un hombre de los de antes, de los que redactaban los papeles para que duraran más que las piedras de la montaña. Esto es una locura de la época de la Reforma», balbuceó el abogado, con la cara perdiendo el color. «Esta cláusula es una limitación absurda al libre comercio. No puede ser que un contrato internacional se caiga por una disposición de hace casi 40 años. Esa disposición de hace casi 40 años es la que sostiene el techo que tienen sobre sus cabezas», le respondí, mirándolo con lástima. «Si ustedes firman ese contrato con Altiplano Corp el viernes, para el sábado por la mañana la cooperativa ya no tendrá tierras, ni bodegas, ni oficinas. Todo volverá a ser de mi propiedad. Y les aseguro que lo primero que haré será ponerle un candado de cadena doble a la entrada de los patios y llamar a la policía para que desaloje a cualquiera que intente pisar mi suelo». Gisela se puso de pie de un salto, con la cara roja de la rabia.
La elegancia de su pose se desmoronó por completo, mostrando a la mujer ambiciosa y desesperada que siempre había intentado ocultar tras sus trajes finos. «Eso es un chantaje», gritó, golpeando el escritorio de caoba con su mano enjollada. «Usted no puede hacernos esto. René ha trabajado día y noche para conseguir este acuerdo. Nos van a dar una comisión de millones por la firma de este contrato. No voy a permitir que una vieja ignorante que huele a tierra nos arruine la vida. René, haz algo. Dile que la vas a declarar incapacitada mentalmente. Dile que la vas a encerrar en un asilo. Haz algo, carajo». Gisela miró a su esposo con ojos desorbitados, esperando que él saltara en su defensa. Pero René no se movió. Se quedó sentado en su gran silla de cuero, con la cabeza baja y los brazos caídos a los costados del cuerpo. Parecía un niño pequeño que acababa de darse cuenta de que el castillo de naipes que había construido se estaba cayendo por su propio peso. «Mamá», dijo él, con una voz rota que me dolió en lo más profundo del pecho. «¿Por qué me haces esto? Yo solo quería que la cooperativa fuera grande, que tuviéramos tecnología, que la gente de la ciudad nos mirara con respeto. Quería que mi nombre saliera en los periódicos como el hombre que modernizó el valle». Me acerqué a él. Me olvidé por un momento del abogado de traje gris y de la mujer que me gritaba insultos a un lado. Me puse junto a la silla de mi hijo y le coloqué una de mis manos ásperas sobre su hombro. El calor de mi palma pareció traspasar la tela fina de su camisa. «Hijo», le dije, con toda la ternura de la que todavía era capaz mi corazón de madre, «el respeto de la ciudad no vale nada si para conseguirlo tienes que vender el sudor de tu propia gente. ¿De qué te sirve que tu nombre salga en los periódicos si los hijos de tus vecinos van a tener que irse del valle porque ya no tienen tierra que trabajar? Tú no estabas modernizando la cooperativa, René. La estabas entregando para que otros se hicieran ricos a costa de nuestra miseria. Pero el contrato», empezó a decir él, con los ojos llenos de lágrimas que se negaban a caer. «El contrato se cancela», interrumpí con firmeza. «Y ahora mismo vas a firmar la convocatoria para la asamblea extraordinaria del domingo. Si no lo haces, yo misma iré a la oficina del juez local con esta escritura y esta bolsa de firmas. Y sabes muy bien que el juez es el hijo de don Cleto, uno de los hombres que firmó esta petición». El abogado Montenegro miró a Gisela y luego a René. Con un suspiro largo, comenzó a guardar sus papeles en el portafolios de cuero negro. El brillo de suficiencia que traía de la capital se había apagado por completo. «Señora Gisela, ingeniero René», dijo el abogado, cerrando los broches dorados de su maleta con 2 clics secos. «Si esta escritura es real y no hay un documento posterior que la anule, la posición de la cooperativa en una demanda contra Altiplano Corp sería insostenible. Si firmamos el contrato y la señora ejecuta la cláusula de retroversión, la multinacional nos demandará a todos nosotros por fraude y falsedad en documento público. Yo no voy a arriesgar mi licencia profesional en este asunto. Les sugiero que resuelvan sus problemas familiares antes de intentar hacer negocios de esta escala». Gisela miró al abogado como si éste la hubiera traicionado de la peor manera. «¿Se va a ir así nada más?», le gritó. «Le pagamos una fortuna por asesorarnos. Haga algo, busque un vacío legal, invéntese una demanda. No hay vacío legal cuando el título de propiedad es original y el titular está vivo y con pleno uso de sus facultades», respondió Montenegro con una frialdad profesional que pareció un cubo de hielo en la espalda de mi nuera. «Buenos días». El abogado caminó hacia la puerta, abriéndola con cuidado y saliendo de la oficina sin mirar atrás. Marta, la secretaria, lo vio pasar con una sonrisita discreta que no pudo ocultar detrás de su libreta de apuntes. Gisela se quedó de pie en medio de la oficina, respirando agitadamente. Su mirada iba de René a mí, llena de un odio tan puro que casi se podía sentir la vibración en el aire. Sabía que había perdido la batalla principal, pero su soberbia no le permitía aceptar la derrota con dignidad. «Esto no se va a quedar así», dijo, señalándome con un dedo tembloroso. «Usted podrá tener sus papeles viejos y sus firmas de indios mugrientos, pero yo tengo contactos en la capital. Voy a hacer que auditen esta cooperativa de arriba abajo. Voy a buscar cada centavo que falte, cada irregularidad, y voy a meter a todos sus compadres de la montaña a la cárcel.
Y a usted, vieja loca, la voy a dejar en la calle. La miré con una tranquilidad que pareció desesperarla aún más. La rabia de la gente como Gisela se alimenta del miedo de los demás. Si uno no les muestra temor, sus amenazas se vuelven tan vacías como el viento que sopla en los cañaverales secos. «Puedes hacer lo que quieras, Gisela», le dije, tomando la bolsa de yute con las firmas y acomodándomela bajo el brazo. «En esta cooperativa no hay nada que ocultar. Cada centavo que ha entrado se ha usado para comprar abono, para pagar la educación de los muchachos y para mantener las despulpadoras funcionando. Nuestra contabilidad está escrita en la tierra y en las casas limpias de nuestra gente. Busca lo que quieras. Lo único que vas a encontrar es el sudor de 80 familias que no le deben nada a nadie». Me di vuelta para salir, pero antes de cruzar el umbral de la puerta, me detuve y miré a mi hijo René una última vez. Él seguía sentado en su silla, con la mirada perdida en la caoba del escritorio, como si estuviera viendo el final de un sueño que nunca debió haber tenido. «Tienes 5 días para convocar a la asamblea, René», le dije, con un tono suave pero irrevocable. «Tus vecinos te van a estar esperando en el salón el domingo a las 9 de la mañana. No les falles otra vez. No te olvides de quién te pagó los libros con los que aprendiste a ser ingeniero». Salí de la oficina sin esperar una respuesta. Al cruzar la recepción, Marta me miró con ojos brillantes y me hizo un pequeño saludo con la cabeza, como si fuera una soldada despidiendo a su general. Cuando salí al patio de cemento, el sol de la mañana ya estaba alto y fuerte, quemando la neblina que todavía quedaba en los cerros. El aire de afuera se sentía limpio, libre del olor artificial a lavanda de la gerencia. A lo lejos, vi que don Tiburcio me esperaba sentado en el borde de la baranda de madera de las bodegas, con su sombrero de paja en la mano y su caballo amarrado al poste de luz. Al verme salir con la bolsa de yute todavía bajo el brazo, pero con el paso firme, el viejo se puso de pie con dificultad, apoyando todo su peso en su pierna mala. No tuvo que preguntarme nada. La expresión de mi rostro y la forma en que el sol me daba en la cara le dijeron todo lo que necesitaba saber. «¿Y bien, Severina?», preguntó, con esa voz ronca que parecía salir del fondo de la tierra. «¿Se dieron cuenta de que la dueña del suelo todavía camina?». «Se dieron cuenta, compadre», respondí, dándole una palmadita en el hombro. «El abogado de la capital ya va de regreso con su maleta llena de mentiras. Y René tiene 5 días para llamarnos a todos a asamblea». Tiburcio soltó una carcajada limpia, de esas que no se escuchaban en la cooperativa desde hacía meses. Se acomodó el sombrero de paja en la cabeza y miró hacia los cerros verdes, donde las plantas de café brillaban bajo la luz del sol como si fueran esmeraldas sembradas en la ladera. «Entonces la tierra sigue siendo nuestra, Severina», dijo, con un suspiro de alivio que le ensanchó el pecho. «Siempre ha sido nuestra, compadre», le respondí, empezando a caminar hacia mi pequeña casa de madera. Lo que pasa es que a veces hay que recordarles a los de afuera que el sudor del pobre no se vende en ningún contrato. Durante los días siguientes, un silencio extraño y expectante se apoderó de todo el Valle del Silencio. No era el silencio de la derrota, sino ese que viene antes de las grandes tormentas, cuando el viento se detiene y las hojas de los árboles no se mueven ni un milímetro. La gente seguía subiendo a los cerros a trabajar a primera hora de la mañana, pero el ambiente en el pueblo había cambiado. Ya no se escuchaban las risas ruidosas en la tienda de don Cleto, ni los muchachos andaban corriendo por los patios de secado de la cooperativa. Todos esperaban. Todos sabían que la verdadera batalla se libraría el domingo bajo el techo de zinc del salón principal. Gisela no volvió a aparecer por las bodegas de la cooperativa. Un camión de mudanzas llegó de la capital el jueves por la tarde y se estacionó frente a la casa de la loma que ella compartía con René. Vi desde mi ventana cómo los cargadores bajaban los muebles modernos, los cuadros de marcos dorados y las cajas de cartón llenas de lujos que no pertenecían a nuestra montaña. René la ayudó a subir sus maletas al carro pequeño con el que ella había llegado de la ciudad hacía 3 años. No hubo gritos, ni lágrimas, ni despedidas ruidosas. Gisela se subió al auto, cerró la ventanilla para que el polvo del camino no le ensuciara el peinado y arrancó a toda prisa, dejando una nube de humo gris que se disipó rápidamente en el aire de la tarde. Mi hijo se quedó parado en medio del camino de tierra,
mirando cómo el carro desaparecía en la primera curva que bajaba hacia la carretera principal. Estaba solo, con los brazos caídos a los lados del cuerpo, bajo la sombra de los mismos árboles que lo habían visto crecer. Yo no salí a decirle nada. A veces, la vida tiene que darnos una lección de soledad para que aprendamos a valorar la compañía de los que siempre han estado ahí, firmes como las raíces de los viejos cafetales que resisten al viento. El domingo estaba cerca, y con él, la oportunidad de recuperar no solo las tierras de la cooperativa, sino el corazón de mi propio hijo. El domingo amaneció con un cielo limpio, de esos que parecen lavados con agua de manantial. La neblina de la montaña se había retirado temprano, como si supiera que ese día el sol necesitaba alumbrar hasta el último rincón del Valle del Silencio. Me levanté a las 4 de la mañana, cuando todavía el frío calaba en los huesos. Encendí la estufa de leña y dejé que el olor de la canela y el café recién molido inundara mi pequeña cocina de madera. Mientras esperaba que el agua hirviera, me quedé mirando mis manos apoyadas en el borde de la mesa de cedro. Estaban arrugadas, con las manchas oscuras que deja el tiempo y el trabajo bajo el sol, pero las sentía más fuertes que nunca. A mis 74 años, la vida me había enseñado que el verdadero poder no se lleva en los bolsillos ni se grita con altanería. El verdadero poder se cultiva despacio, con la paciencia del sembrador que sabe esperar el tiempo de la cosecha. Me puse mi mejor falda de percal negro, esa que solo reservo para los entierros de los viejos amigos o para las fiestas patronales, y me abotoné una blusa blanca de algodón que yo misma había bordado hacía 20 años. Sobre los hombros me eché mi chal de lana marrón. No quería parecer una víctima ni una anciana desamparada. Quería que cuando me miraran, vieran a la mujer que había abierto la primera trocha en este monte junto a Laureano, cuando todo esto no era más que selva y promesas de tierra fértil. A las 8:30, mi compadre Tiburcio y doña Custodia llamaron a mi puerta. Tiburcio vestía su camisa blanca de los domingos, bien almidonada, y llevaba el sombrero de paja limpio, sin una sola brizna de paja suelta. Custodia traía una carpeta de cartón bajo el brazo, apretándola contra su pecho, como si fuera un tesoro de valor incalculable. ¿Está lista, comadrita?, me preguntó Tiburcio, quitándose el sombrero en señal de respeto. Más que lista, compadre, le respondí, tomando mis llaves de hierro del gancho de la pared. Hoy es el día en que ponemos la casa en orden. Caminamos despacio por el sendero que llevaba al salón principal de la cooperativa. A medida que nos acercábamos, vi que el movimiento era distinto al de otras mañanas de domingo. No había música sonando por los altavoces, ni los niños corrían haciendo alboroto en los patios de secado. Los hombres y mujeres del valle estaban llegando en silencio, en grupos de 3 o 4, bajando de las veredas a lomo de mula o a pie por los caminos de tierra. Todos llevaban sus sombreros de gala y sus mejores ropas. Había una seriedad en sus rostros que a cualquiera de la ciudad le habría parecido desconfianza, pero que yo conocía muy bien. Era la determinación de la gente de la montaña cuando siente que le están tocando lo suyo. Al entrar al salón, el ambiente se sintió pesado. Las cintas rojas que Gisela había mandado poner para separar a los invitados importantes de los campesinos habían desaparecido. Alguien las había cortado y las había tirado a la basura. Las sillas de madera estaban dispuestas en semicírculo, de cara a la tarima principal, tal como lo hacíamos en las primeras asambleas, cuando no existían los escritorios de caoba ni las computadoras de pantalla brillante. En la mesa de la junta directiva estaban sentados don Valerio y don Rosendo, dos de los socios más antiguos que se habían dejado convencer por los discursos de Gisela sobre el progreso y las oficinas modernas. Parecían incómodos, moviendo sus papeles de un lado a otro sin mirar a la gente que iba llenando el lugar. En el centro de la mesa, la silla del gerente general estaba vacía. Mi hijo René entró pocos minutos antes de las 9. Caminaba con la cabeza baja, esquivando las miradas de los campesinos que antes los saludaban con palmadas en la espalda y ahora lo miraban con un silencio que dolía más que un insulto. Se le veía el cansancio en los hombros caídos y en la forma en que se acomodaba el cuello de la camisa, como si le apretara la garganta. Se sentó en su silla, miró el reloj de pared que marcaba las 9 en punto y golpeó suavemente el micrófono con el dedo,
El ruido sordo retumbó en las vigas de madera del techo. «Buenos días a todos», dijo René, y su voz sonó extraña, desprovista de la soberbia de los discursos anteriores. Siendo las 9 de la mañana de este domingo, damos inicio a la Asamblea General Extraordinaria de la Cooperativa de Caficultores del Valle del Silencio, solicitada por los socios firmantes de la petición presentada el pasado miércoles. Un murmullo recorrió el salón. Don Valerio se inclinó hacia el micrófono de René, carraspeó con fuerza y tomó la palabra con un tono de voz que intentaba ser autoritario, pero que delataba su nerviosismo. «Queremos dejar claro, antes de empezar, que esta junta directiva considera que esta asamblea es improcedente», dijo Valerio, mirando de reojo hacia donde yo estaba sentada. «El contrato con la multinacional Altiplano Corp. es una decisión de carácter administrativo que compete exclusivamente a la gerencia y al comité de comercialización. Las firmas que se presentaron fueron recogidas bajo engaños y falsas alarmas, asustando a la gente con mentiras sobre la pérdida de sus tierras. La señora Severina Delgado ha usado su influencia familiar para crear un conflicto donde no lo hay. Gisela no estaba allí físicamente, pero sus palabras y sus intrigas seguían flotando en la boca de esos hombres que habían preferido el brillo de las promesas fáciles al peso de la lealtad. Me levanté de mi silla de madera en la tercera fila. No necesité pedir la palabra, ni esperar a que René me diera el turno. En cuanto me puse de pie, las 80 familias que llenaban el salón guardaron un silencio tan absoluto que se podía escuchar el canto de un sinsonte en los cafetales de afuera. Caminé hacia el pasillo central y me detuve frente a la mesa directiva, mirando fijamente a don Valerio y luego a mi hijo. «Don Valerio», dije, y mi voz, aunque vieja, resonó clara en todo el salón. «A mí nadie me tiene que dar permiso para hablar en esta casa. La influencia de la que usted habla no es otra cosa que el respeto que me he ganado trabajando esta tierra junto a sus padres y sus abuelos, mientras usted todavía andaba en pantalones cortos. Y las firmas que están en esa mesa no se recogieron con engaños. Se recogieron con la verdad de un contrato que ustedes querían firmar a espaldas de la gente para entregar nuestra cooperativa a unos señores de la capital que no saben distinguir una planta de café de una de maleza». «Doña Severina», interrumpió don Rosendo, intentando suavizar el tono, «entienda que el mundo de los negocios requiere alianzas. No podemos quedarnos en el pasado. La cláusula de retroversión de la que usted habló el otro día es un papel viejo, de una época que ya pasó. Nuestros asesores legales nos aseguran que en un tribunal de la capital ese documento no tiene fuerza frente a un contrato comercial moderno respaldado por la Junta de Accionistas». Una sonrisa amarga me cruzó la cara. Sabía que dirían eso. Sabía que Gisela y sus abogados habían pasado los últimos 3 días buscando la forma de declarar inválida la escritura de 1985, alegando tecnicismos y leyes de mercado que ellos mismos redactaban en sus oficinas con aire acondicionado. «Ustedes creen que los viejos solo servimos para contar historias del pasado y que la cabeza se nos llena de telarañas con los años», dije, metiendo la mano en mi bolsa de yute y sacando una carpeta azul que todavía olía a papel nuevo. «Creen que porque no fuimos a la universidad en la capital, no sabemos cómo se defienden las cosas que se han construido con sangre y sudor. Pero se equivocaron de vieja, don Rosendo. Y su abogadito de traje gris también se equivocó». Abrí la carpeta y saqué 3 hojas de papel timbrado con el sello oficial de la Corte Superior de Justicia de la provincia. El viernes por la mañana, mientras mi hijo René miraba cómo se llevaban los muebles finos de la casa de la Loma, yo no me quedé llorando en mi cocina. Continué mirando a René, quien levantó la cabeza despacio, con los ojos abiertos por el asombro. Fui a la oficina del doctor Arango, el juez de la provincia. Le entregué la escritura original de donación de 1985, la petición firmada por el 85% de los socios activos de esta cooperativa, y una copia del contrato que ustedes pretendían firmar con Altiplano Corp. El salón entero parecía contener la respiración. Don Valerio se puso pálido y se acomodó los lentes que se le resbalaban por la nariz sudorosa. «¿Y qué hizo el juez?», preguntó una voz desde el fondo del salón. Era don Cleto, que no aguantaba más la curiosidad. «El juez Arango conoce este valle porque su padre perdió la vida ayudando a construir el puente de madera que cruza el Río Grande para que todos pudiéramos sacar nuestro café.
respondí, levantando las hojas timbradas para que todos las vieran. El juez leyó la cláusula cuarta, esa que ustedes llaman papel viejo, y el viernes a las 3 de la tarde firmó esta medida cautelar de protección patrimonial urgente. Le entregué las hojas a mi hijo René. Su mano temblaba tanto que el papel hacía un ruido seco al moverse. «Léela, hijo», le dije con suavidad, pero con la firmeza de la justicia de mi lado. Leí lo que dice el juez de la República sobre ese papel viejo. René tomó el documento. Tragó saliva 2 veces antes de poder emitir sonido alguno. Su voz, que tantas veces había usado para justificar los caprichos de su esposa, ahora sonaba pequeña, desprovista de toda altanería. Primero, leyó René, con los ojos fijos en el texto. Se decreta la medida cautelar de suspensión provisional de cualquier facultad de representación legal del gerente de la Cooperativa de Caficultores del Valle del Silencio para la firma de contratos de asociación, venta de activos o cesión de derechos comerciales a terceras personas ajenas a la comunidad de productores. René se detuvo, como si las palabras le quemaran la lengua, pero la mirada de todos los presentes lo obligó a continuar. Segundo, se ordena la anotación preventiva de esta medida en el registro de la propiedad de los inmuebles ocupados por las bodegas, oficinas y patios de secado de la cooperativa, cuya titularidad de dominio revertirá de pleno derecho a la señora Severina Delgado si se constatara cualquier intento de firma de contrato con la Sociedad Altiplano Corp. Sin la aprobación unánime de la Asamblea de Fundadores. Un murmullo de asombro y alivio subió desde las filas de atrás, convirtiéndose en un aplauso cerrado que comenzó con don Tiburcio y se extendió como un incendio forestal por todo el salón. Las mujeres se persignaban, los hombres se daban palmadas en la espalda y sonreían con la alegría de quien se sabe salvado de la ruina a último momento. Don Valerio se levantó de su silla, con la cara desfigurada por la rabia y la vergüenza. «Esto es una jugada sucia», gritó, intentando hacerse oír por encima de los aplausos. «Esto detiene el desarrollo del valle. Los exportadores de Altiplano Corp. Nos van a demandar por incumplimiento de promesas comerciales. Nos van a arrastrar a un juicio que nos va a costar millones». Miré a Valerio con desprecio, el mismo desprecio que sentía Laureano por los que se vendían por unas cuantas monedas de plata. «Nadie nos puede demandar por no firmar un papel que nunca tuvo la validez de la asamblea, Valerio», le respondí, levantando el tono de mi voz para acallar sus gritos. El único que prometió cosas que no podía cumplir fue mi hijo, empujado por una mujer que nunca quiso a esta tierra ni a esta gente. Y si los de Altiplano quieren demandar, que lo hagan, que vengan aquí, a la montaña, a ver si encuentran un juez que esté dispuesto a quitarle la tierra a 80 familias para dársela a una multinacional que solo quiere exprimirnos como si fuéramos caña de azúcar. Valerio miró a su alrededor, buscando el apoyo de los demás socios de la junta directiva, pero don Rosendo ya había bajado la cabeza y guardaba sus papeles en su maletín, dándose cuenta de que la corriente del río iba con demasiada fuerza como para intentar nadar en contra. Mi hijo René dejó el documento del juez sobre la mesa de caoba. Se tapó la cara con las 2 manos durante un largo minuto, y cuando se las quitó, vi que tenía los ojos rojos y llenos de una tristeza profunda. Se levantó de su silla de gerente y caminó hacia el borde de la tarima, quedando a pocos centímetros de mí. «Perdón, mamá», dijo en un susurro que se escuchó con claridad gracias al silencio respetuoso que la gente guardó de inmediato. «Perdón a todos». Me dejé cegar por las luces de la ciudad y por las palabras de Gisela. Ella me decía que si no firmábamos ese contrato, yo siempre sería el gerente de un pueblo de indios ignorantes, que nunca saldría adelante. Me daba vergüenza que mis amigos de la universidad vieran que todavía guardábamos los registros en cuadernos de contabilidad viejos y que la gente venía a las reuniones con sombrero de paja y machete al cinto. Me olvidé de que ese machete y ese sombrero fueron los que me pagaron la carrera. El salón entero se quedó mudo. No era fácil para un hombre de la montaña confesar su debilidad y su vergüenza frente a sus vecinos de toda la vida. Miré a mi hijo y sentí que una parte de mi corazón se ablandaba. Después de todo, era la carne de mi carne, el niño que yo había cargado en mis brazos por los caminos de barro bajo la lluvia. Pero la lección tenía que completarse. El respeto no se regala, se recupera con actos de hombría y de verdad. «Hijo», le dije,
mirándolo a los ojos con toda la seriedad de mis 74 años. La vergüenza no es trabajar la tierra con las manos sucias de resina y de barro. La vergüenza es limpiar esas manos con el dinero de la traición a tu propia sangre. La universidad te enseñó a administrar la riqueza, pero se le olvidó enseñarte a administrar la dignidad. Eso no se aprende en los libros, se aprende aquí, escuchando el consejo de los viejos que saben cuánto pesa un bulto de café y cuánto cuesta esperar a que la planta dé su primer fruto. René asintió con la cabeza, sin poder sostener mi mirada. Las lágrimas le rodaron por las mejillas y cayeron sobre el piso pulido del salón. «Quiero presentar mi renuncia irrevocable al cargo de gerente general», dijo René, dirigiéndose a la asamblea con la voz entrecortada. «No soy digno de estar en este puesto después de lo que intenté hacer. Dejaré las cuentas claras y los registros al día para que la nueva junta directiva decida el rumbo de la cooperativa». Don Tiburcio se puso de pie, apoyándose en su bastón de madera de Guayacán. Caminó despacio por el pasillo y se detuvo junto a mí, mirando a René con esa sabiduría que da haber visto pasar a 3 generaciones de hombres por este valle. «Muchacho», dijo Tiburcio, con su voz ronca y pausada, «la renuncia es el camino fácil de los que no quieren reconstruir lo que rompieron. Tú cometiste un error muy grande, un error que casi nos deja sin el pan de nuestros hijos. Pero también eres el hijo de Laureano y de Severina. Llevas la sangre de los fundadores en las venas y tienes la educación que a muchos de nosotros nos hizo falta para defendernos de los vivos de la ciudad». El viejo miró a la asamblea y luego volvió sus ojos hacia René. «La asamblea decidirá si te vas o si te quedas», continuó Tiburcio. «Pero si te quedas, no será para mandar desde una oficina de aire acondicionado con muebles de importación. Será para trabajar bajo la dirección de un comité de vigilancia integrado por los fundadores de esta cooperativa. Vas a tener que aprender de nuevo a escuchar el consejo de los viejos, a ir a las veredas a hablar con los productores en sus propios ranchos y a entender que en esta cooperativa el único jefe que existe es el esfuerzo de todos nosotros». René miró a la gente en las sillas. Uno a uno, los hombres y mujeres del valle comenzaron a asentir con la cabeza. No había odio en sus rostros, sino esa severidad justa y generosa del campo, que sabe que un árbol joven que se ha desviado por el viento todavía puede enderezarse si se le pone un buen tutor de madera firme a su lado. «Acepto las condiciones, don Tiburcio», dijo René, limpiándose las lágrimas con la manga de la camisa. «Acepto lo que la asamblea decida. Solo quiero una oportunidad para demostrarles que puedo volver a ser el hijo de este valle». Me di vuelta y miré a mi gente, a esas 80 familias que me habían acompañado en esta lucha silenciosa contra la soberbia y la codicia de los de afuera. Sentí que un peso inmenso se me quitaba de encima, como si después de una larga jornada de carga por fin pudiera soltar el canasto y sentarme a descansar bajo la sombra del viejo samán. Gisela se había ido con sus trajes finos y sus perfumes caros, huyendo de lo que ella llamaba un pueblo de indios ignorantes. Los abogados de la capital habían tenido que meter sus contratos en sus maletines de cuero y regresar por donde habían venido, derrotados por un papel amarillento guardado en el fondo de un cofre de madera. El Valle del Silencio seguía siendo nuestro, libre y soberano, protegido por la memoria de los viejos y por la fuerza de la tierra que nunca traiciona a quien la trabaja con respeto. Caminé de regreso a mi silla, sintiendo que cada paso que daba era más liviano, más seguro. Mi compadre Tiburcio me tomó de la mano y me ayudó a sentarme, con esa caballerosidad sencilla de los hombres de antes. Doña Custodia me pasó un pañuelo de lino para que me secara el sudor de la frente, sonriéndome con los ojos llenos de una alegría limpia. La asamblea continuó, pero ya no se hablaba de contratos internacionales ni de comisiones millonarias. Se hablaba de comprar abono para la próxima cosecha, de arreglar el techo de las bodegas que goteaba cuando llovía fuerte, y de cómo organizar el trabajo de los muchachos en el beneficio de café para que nadie se quedara sin empleo. Era la vida del campo que recuperaba su curso natural, despacio, sin prisa, pero con la firmeza del agua que siempre encuentra su camino hacia el río. Sí, han pasado 6 meses desde aquel domingo en que el Valle del Silencio recuperó su voz. Hoy es noviembre, el tiempo en que la cosecha grande está en su punto más alto, y el aire de la montaña huele a dulce, a esa miel espesa que sueltan los granos maduros cuando pasan por la despulpadora.
Desde la ventana de mi cocina, donde el agua para el tinto ya empieza a cantar en la hornilla, puedo ver el patio desecado de la cooperativa. Está completamente lleno, cubierto por una alfombra dorada de café pergamino que brilla bajo el sol de la mañana como si fuera un tesoro desenterrado. Ya no hay camiones de vidrios oscuros estacionados frente a las oficinas, ni hombres de traje gris con maletines llenos de papeles con trampas. Tampoco está el auto rojo de Gisela, ese que solía levantar una polvareda de desprecio cada vez que pasaba frente a las casas de madera de los socios. El silencio que dejó su partida fue, al principio, un vacío extraño en la casa de la Loma, pero con los días se convirtió en una paz bendita que nos devolvió el sueño a todos. Ella intentó, desde la capital, mandar cartas con membretes de abogados y amenazas de demandas por supuestos perjuicios, pero el doctor Arango, nuestro juez, les devolvió cada papel con un sello que decía improcedente. La ley de la tierra, cuando está bien escrita y respaldada por la voluntad de un pueblo unido, no se dobla ante los caprichos de la gente soberbia. Me echo mi saco de lana marrón sobre los hombros y salgo al patio. Mis rodillas siguen crujiendo con el frío de la madrugada, pero hoy el dolor se siente de otra manera, como un recordatorio de que sigo viva y de que todavía tengo un camino que andar. Al acercarme a las bodegas, el ruido sordo de las máquinas clasificadoras llena el espacio con un ritmo constante, el latido del corazón de nuestra cooperativa, que nunca más volverá a detenerse por manos extrañas. En la entrada de la oficina de gerencia, la puerta de madera fina sigue abierta de par en par. El letrero dorado que Gisela mandó poner y que decía Gerencia General fue retirado por los mismos muchachos del beneficio. En su lugar, don Cleto talló una tabla de cedro rústico que ahora dice simplemente Oficina de la Comunidad. Entro despacio, sin prisa. Adentro ya no se siente el frío artificial de aquel aparato de aire acondicionado que mi nuera usaba para no sentir el calor de nuestra tierra. El aparato fue apagado para siempre y las grandes ventanas de vidrio ahora permanecen abiertas, dejando que el viento de la montaña entre libremente, cargado con el olor de la molienda y el canto de los pájaros. El escritorio de caoba, importada que tanto orgullo le daba a Gisela, fue vendido a un comerciante de la ciudad. Con ese dinero, la Junta de Vigilancia compró 3 despolvadoras manuales nuevas para las familias de la vereda alta, las que viven donde el camino es tan empinado que las mulas apenas pueden subir. Detrás de la mesa de cedro que reemplazó a la caoba está sentado mi hijo René. Ya no viste esos trajes de sastre ajustados que su esposa le elegía para que pareciera un hombre importante de la capital, ni lleva los zapatos de charol brillante que no podían pisar el barro sin arruinarse. Hoy lleva una camisa de jean gastada, con las mangas enrolladas hasta los codos, y unas botas de caucho de las que usamos todos para meternos entre los surcos del cafetal. Sus manos, que hace 6 meses eran blancas y suaves como las de un doctor, ahora tienen pequeñas manchas oscuras de resina en las yemas y la piel áspera del trabajo diario. Junto a él está mi compadre Tiburcio, con su sombrero de paja puesto y un cuaderno de contabilidad de pastas negras abierto sobre la mesa. René le está explicando algo en voz baja, señalando una columna de números con el dedo, pero no lo hace con la suficiencia del maestro que desprecia al alumno. Lo hace con paciencia, deteniéndose para escuchar las dudas del viejo y asintiendo con respeto cada vez que Tiburcio le hace una observación basada en sus 50 años de experiencia en el campo. «Buenos días, mamá», dice René al verme entrar, y su rostro se ilumina con una sonrisa limpia, de esas que no le veía desde que era un chiquillo que regresaba de la escuela con los cuadernos rotos por jugar en el río. «Buenos días, hijo». «Buenos días, compadre», respondo acercándome a la mesa. «Mire, comadrita», dice Tiburcio, dándose una palmada en la rodilla con su mano de 3 dedos. «El muchacho nos está mostrando la liquidación de la entrega de esta semana. La Federación de Comercio Justo de la ciudad nos aceptó el precio especial que propusimos. Nos van a pagar el doble de lo que nos ofrecían los sinvergüenzas de Altiplano Corp. Y lo mejor de todo es que el dinero va directo a la cuenta de la cooperativa, sin intermediarios que se queden con la tajada del pobre». «Es una gran noticia, compadre», le digo, sintiendo que un calorcito de orgullo me llena el pecho. Eso significa que las familias van a poder arreglar sus techos antes de que empiece la temporada de lluvias de fin de año.
Sí, mamá, añade René, levantándose de la silla para acercarme una de las sillas de madera. Y ya tenemos el presupuesto para el Fondo de Educación de los Muchachos del Valle. Este año vamos a poder pagarle los pasajes y los libros a 6 jóvenes de la vereda de San Isidro para que vayan a estudiar agronomía a la Universidad Técnica de la provincia. Necesitamos profesionales que entiendan la tierra, pero que regresen aquí a ayudarnos a mejorar los cultivos, no que se queden en la ciudad olvidando quiénes son. Miro a mi hijo a los ojos y veo en ellos una paz que ninguna oficina de lujo ni ninguna comisión de millones le habrían podido dar jamás. René tuvo que pasar por el fuego de la humillación y el dolor de la soledad para darse cuenta de que la riqueza de un hombre no se mide por la marca de su ropa ni por la importancia de la gente con la que se toma fotos en los periódicos de la capital. Se mide por el respeto de sus vecinos y por la tranquilidad de saber que su apellido sigue siendo limpio en el lugar donde nació. Él sigue viviendo en la casa de la loma, pero ya no es la fortaleza de concreto y rejas que Gisela quería construir. René quitó las cercas de alambre de púas y dejó que los caminos de herradura volvieran a cruzar por el borde de su terreno, para que los arrieros pudieran pasar con sus mulas sin tener que dar una vuelta de 2 kilómetros. Los fines de semana, la cocina de su casa vuelve a llenarse con el ruido de las ollas grandes, donde doña Custodia y las otras mujeres del pueblo preparan el sancocho de gallina para los convites de limpieza de las carreteras. «Mamá», me dice René en voz baja, mientras mi compadre Tiburcio sale un momento de la oficina para recibir un camión que acaba de llegar con sacos de abono orgánico. «Quería mostrarte algo». El muchacho mete la mano en el bolsillo de su camisa de jean y saca un pequeño objeto de metal. Lo deja sobre la mesa de cedro. Es un dedal de plata, viejo y gastado, con los bordes pulidos por el uso de muchos años. Yo me quedo de piedra al verlo. Era el dedal de mi madre, el mismo que ella me entregó cuando yo era una jovencita y con el que cosí los primeros pañales de René bajo la luz de una vela de cebo. Yo lo creía perdido hacía años, cuando Gisela mandó hacer la limpieza de la casa vieja para tirar lo que ella llamaba chatarra inútil. Lo encontré en una de las cajas que ella dejó olvidadas en el sótano antes de irse. Susurra René, y su voz se quiebra un poco. Gisela lo tenía en una bolsa de basura junto con unas fotos viejas de mi papá y unas cartas que tú me escribías cuando yo estaba en la universidad. Ella quería borrar todo eso, mamá. Quería que yo fuera una hoja en blanco, un hombre sin pasado para poder manejarme a su antojo. Cuando lo vi, entendí que el verdadero trabajo barato era el que ella quería hacer con mi vida, vendiendo mi memoria por un estatus que no me pertenecía. Tomo el dedal de plata entre mis dedos ásperos. El metal se siente frío al principio, pero rápidamente toma el calor de mi mano. Es un objeto tan pequeño, tan sencillo, pero en sus marcas de uso está escrita la historia de 3 generaciones de mujeres que no le tuvimos miedo al trabajo duro ni a la pobreza. Tu abuela decía que las cosas que se hacen con las manos y con el corazón nunca se pierden, hijo, le digo, colocándole el dedal en la palma de su mano. Solo se quedan esperando a que alguien con los ojos limpios las vuelva a encontrar. Guarda esto contigo, que te recuerde siempre que la costura de una familia no se hace con hilos de oro, sino con la paciencia de saber remendar los errores cuando las cosas se rompen. René asiente. Se guarda el dedal en el bolsillo de la camisa, justo encima del corazón, y me da un abrazo apretado. Es el primer abrazo de verdad que nos damos en muchos años. Uno de esos donde no hacen falta las palabras, porque el latido del pecho del otro te dice todo lo que necesitas saber. Salimos juntos al patio de secado. El sol ya está en lo alto, calentando el cemento y haciendo que el aroma del café se vuelva más dulce y penetrante. Don Tiburcio está junto al camión de abono, conversando con don Cleto y con un grupo de jóvenes que acaban de bajar de los cerros con sus canastos al hombro. Los muchachos se ven cansados, con las camisas manchadas de sudor y la cara tostada por el sol de la jornada, pero sus risas limpias resuenan en todo el patio. Me detengo en medio del cemento caliente y aspiro el aire con fuerza. Gisela tenía razón en una sola cosa aquella tarde del día del trabajo. Yo huelo a sudor y a trabajo barato, pero lo que su soberbia de ciudad no le permitió entender es que ese olor no es una vergüenza, es el perfume de la dignidad.
El sudor es el agua con la que regamos esta tierra para que dé sus frutos, y el trabajo de nuestras manos, aunque los de afuera lo llamen barato porque no se vende en las bolsas de valores de los países ricos, es el que sostiene la vida de este país. Es el trabajo que construye las escuelas, el que levanta los caminos y el que pone el pan en la mesa de los que nos desprecian desde sus oficinas de vidrio. Miro hacia los cerros verdes que rodean el Valle del Silencio. Las laderas están cubiertas por miles de plantas de café que brillan bajo la luz del sol, firmes en la ladera como soldados de la tierra que se niegan a rendirse. Laureano y yo empezamos aquí con una sola hectárea y un machete viejo, y hoy 80 familias pueden mirar el futuro sin el miedo de que un contrato firmado a escondidas les quite el suelo donde enterraron a sus muertos. Sé que mis días en esta tierra ya van de salida, que el frío en mis huesos se pondrá más necio con cada invierno, y que llegará el momento en que mis sandalias gastadas dejen de sonar sobre el cemento de los patios de secado, pero me iré en paz. Sé que cuando ya no esté, la mesa de cedro de la cooperativa seguirá estando abierta para todos, que las decisiones se seguirán tomando bajo la sombra del viejo samán, y que mi hijo René sabrá transmitirle a sus propios hijos el valor de la dignidad y el respeto por el sudor de la gente del campo. La cooperativa ya no es solo un negocio de sacos de café que se venden a la ciudad. Ahora es una casa grande, una familia de 80 ramas que se sostienen de la misma raíz profunda. Y esa raíz, bendito Dios, es fuerte y está bien enterrada en la tierra que nos vio nacer. Me despido de mi hijo con una palmadita en la espalda y empiezo a caminar despacio de regreso hacia mi casa de madera. El camino de tierra se siente firme bajo mis pies, y el viento de la tarde, que empieza a bajar de los cerros con el olor a lluvia fresca, me acaricia la cara como la mano de un viejo amigo que me da las gracias por no haber dejado caer la casa entera.